amigos, bienvenidos otro día más a tu canal favorito, al canal de El Yayay. Sí señor, pues nada, en esta ocasión te traigo otro video, nada más y nada menos que de nuestro amigo Dave 2D, y nos trae lo que es la nueva consola de Steam Deck OLED. Creo que va a ser la consola mejor del 2023, la consola portátil mejor elaborada. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a ver el review que él va a hacer, a la Steam Deck, y acompáñame. Recuerda que si te gusta este tipo de contenido, te suscribes a mi canal de YouTube dándole un buen like y una descripción abajo. Vamos a ver qué nos dice Dave desde esta Steam Deck OLED. Por la pantalla ya es OLED, la antigua era LCD. Vamos allá, sin anestesia, sin preámbulos. Ok, let's go. Refreshed. Every single major component of the system is new. We have a larger OLED display. We have a new chip, 6-nanometer chip, more energy efficient. We have slightly tweaked sticks. The touchpad, the speakers are better. The battery's bigger, longer battery life. We have an improved thermal system. Mucho más grande. El tamaño es igual, solo que la pantalla va a ser más grande, obviamente. Ok, el botón es anaranjado ahora, el encendido. El del antiguo era negro. Even the screen cutout is the same. It's a larger panel, but because of the thinner bezels, the old accessories all work. So the kill switch. Una belleza, es una máquina Steam Deck. Oh Dios, miren eso. Tiene la pantalla más grande. Esta no puede competir con Switch ni con, obviamente, PS portable. No sirve, no vale la pena ni mencionarlo, porque no tiene comparativa para nada en realidad. Vamos allá. Esa es la antigua, la que está mostrando en la antigua, ok, vamos a ver. Ahora la original Steam Deck tiene 1280 x 800 a 60 Hz, 400 nits, o sea, casi nada, no tiene brillo, ni comparativa, ni color en cuanto a la jugabilidad que muestran los juegos. O sea que en los oscuros, cuando se va a un juego obviamente muy oscuro, se va a ver mucho la diferencia, se va a ver casi todo o prácticamente negro. Ok, vamos a ver. 400 nits, but the biggest issue with it was really the color reproduction. Okay. It was not a particularly colorful or color accurate display. Exacto, no se ve casi negros ahí dentro. Ese es en la antigua, esa es en la antigua lo que están viendo. En la nueva, que nos ofrece para ver. Nah, huevones. Y 280 x 800 no es 90 Hz. Ya la movilidad de los juegos va a ser mucho más rápida, y 600 nits. La fluidez de colores es abismal, loco. Exacto. Exacto. Mírame este juego, mira cómo se ve eso, hermano. No, vale, esto es una computadora, esto es una PlayStation o una Xbox portátil. Esto es lo que él habla. En los juegos oscuridad, mira cómo se ve muy bien, ¿me entiendes? Eso es lo que me refiero, igual que este juego. Esa es la diferencia con el otro. Exactamente. Entonces, eso fue lo que mejoraron considerablemente. Mira la jugabilidad totalmente. Mira, esta es la antigua 60 Hz. Sí, se nota una diferencia abismal. Claro. Esos son otros tipos de dispositivos para jugar. Sí, de 60 a 90 Hz hay una barbaridad. Ok, pero mira la diferencia de la pantalla. Obviamente que es casi el mismo tamaño, pero en la antigua Steam Deck tiene muchos negros alrededor. En la nueva se ve bello. De resto casi todo se ve igual. Vamos a ver. From the new Steam Deck do not come from the screen size, at least for me. It's also the same resolution, still 1280 by 800. It's just exacto. The quality is so much better. Now, la calidad es mucho mejor de los colores. Ok, va a existir 3 configuraciones de Steam Deck nuevas. Esta es la base, la que tenemos, obviamente, la que está en el mercado actualmente. Luego tenemos la OLED Screen de 512 GB con una pantalla normal, y tenemos la OLED de 1 TB de anti-glare. Anti-glare es como que si fuese la pantalla totalmente así opaca, para que no queden los dedos manchados, la marcación de los dedos en la pantalla. Yo me quedaría con la mid, con la del medio,
porque refresca mucho los colores, mientras que la top te ofrece más gigabytes, pero no sé, cuando esa característica de los LED que le ponen para que quede así opaco o para que no queden marcados los dedos, que es lo que está mostrando, no sé, le quita como brillantez al juego. A ver. Exacto, eso es lo que está diciendo. Esa es la top de 1 terabyte. Esa es la normal, esa es la antigua. Exacto. ¿Viste? Se ve como opaco, eso es lo que quiero decir. The OLED properties, like the popping colors and the really black blacks are lost because of that matte finish on that etched glass. So as a demonstration, this is va a ser una demostración para que tú veas. Mira, le van a poner un protector. Give it a second for this screen to kind of fuse on. Mira la diferencia, ¿estás viendo? Look at the difference in the color. Like look at the black part of the esa es la diferencia. Esa es la característica de los LED. Almost lost anti-glass black nature because the OLED, right? But on the right with that una diferencia. screen protector on it. Bueno, mucha gente posiblemente lo compren y le compren el protector y también funciona igual, lo cual me parece genial también. Es una maravilla esta máquina, no lo había visto en realidad. Pero esto, de verdad, sin mentirte, esto ni Switch ni la PlayStation Portal tiene comparación con esto. No, esto es una máquina. Ya van a ver los precios, que es una real locura en realidad. El anti-glare, se pierdes luz. Los joysticks, supuestamente lo que él dice ahí es que son más justos. Tiene mejor capacidad, pa. Los botones. Es en el antiguo. Exacto. Ah, ok. En el nuevo. Ah, ok. Él dice que en el nuevo el clic se mantiene igual en todos lados, mientras que en el antiguo se notaba la diferencia. Ok, bueno, son detalles. La parte táctil. Ok. Tiene mejor capacidad de. No tiene tanto lag. Mierda. Se escucha el pelo. Ok, el sonido. Sí, tiene mucho más estéreo y mucho más bajo la nueva. Bueno, son detallitos, pero por lo menos el chip de 6 nanómetros, bajo un nanómetro. The RAM is also still at 16 gigabytes, but it's running a little bit faster. It's 64. Es mucho más rápido, obviamente, la calidad de respuesta y todo eso. Aquí podemos ver, ¿ves? En el antiguo LCD, estos son los juegos: Doom Eternal, Control, Cyberpunk. No existe mucha rapidez, pero en la jugabilidad durante el tiempo es que se ve la diferencia del chip. Exacto. But with that new chip, because it's 6 nanometers, it is a little bit more energy efficient. Because of that, you have slightly less heat, and with less heat, you have quieter fans, claro, that don't come on as often, and fans that don't stay on as long. Exacto. So any kind of gaming system, aquí te habla de la temperatura, obviamente. Oh, calienta muchísimo menos la nueva Steam Deck, casi 5 grados menos. Sí, bueno, son detalles mucho mejores. Exacto. Aunque la batería, obviamente, supuestamente dura más la batería de la nueva que la antigua. Now, Valve claims a 30 to 50% bump in battery life. From my testing, déjame ver la cantidad de la LCD, la antigua y la OLED. Ahora casi aumenta 2 horas en casi todo. Bueno, eso va a depender obviamente del juego y la capacidad de frames que te exija el juego o la cantidad de frames por segundo, pues. Uy, pero realmente aumenta casi todo 2 horas. Bueno,
Ah, ok, y carga de 0 a 80% en 1 hora 3 minutos, hora 22 minutos. La OLED demora más en eso, pero te aguanta más en el tiempo la jugabilidad. Really demanding games got a more modest Bastante bien. and the charging speeds are also a little bit faster this year. So the Steam Deck has always been easy to No, es una belleza, lo que pasa es que es grande. This year, they've done a few things to make it even better. So first, the screws. Los screws es diferente. Ah, mira cómo eran los antiguos. Mierda, nadie podía abrir eso, hermano. Por eso te he comido. Ni idea. The new ones are these machine Torx. torque screws. Ok, Torx. You know anything about Torx? You know anything about screws? That's definitely better. You get inside, it's Oh, lo abrí. quick, Lo abrí. full of the side plastic area. Qué bien. At least that's how I do it. And this Nah, huevona. Mírame esa máquina. Mírame esa máquina por dentro. Mírame esa computadora. Mírame esa PC5 Xbox en miniatura. Ah, pero está chulo, está chulo. Me gusta. was like, okay, the battery is very gusta. similar shape to the previous generation. This is Ok, la de abajo es la anterior. put them like this. Bueno, lo voy a voltear. La de arriba es la antigua y la esa es la nueva. Is down here. So La batería I thought, parece igual. hoping that this new battery would be able to fit into the old battery spot, and then people could all get 50 watt-hour batteries. You can't. They look very similar. No no but puedes cambiar la batería de una para la otra. little Coño, que son. because of this framing, Exacto. you wouldn't be able to fit this one into there, unfortunately. Okay, let's remove the shrouding. Oh, Dios. Look at the internals. Ahí tiene el The chip. first thing that you should be aware of is almost everything has changed on the inside. Claro. So the good news is that, okay, it's a major refresh. Claro. The bad news is that you can't just swap No, out. bueno, You can't exacto. just pick and choose the new things and put them to the old one to kind of update it. Unfortunately, the fan is a little bit bigger. Ah, el better, ventilador es wider. más prácticamente And igual. then on the side here, you'll notice that the SSD is in a similar position but different Y lo order. va a desarmar. But if you remove last Este year's tipo un crack, weón. you can see the Intel Wi-Fi card that was Ok, voy a hablar del Wi-Fi y This del year, Bluetooth, it's a obviamente. much larger Wi-Fi and Bluetooth chip. El This is nuevo. something called QuickTel, and it now supports Wi-Fi 6E as well as Bluetooth 5.3. And it's Wi-Fi got 6 just y for Bluetooth the 5.3. If you look at the chip Mierda. itself, it's about the same size as the 7nm chip from the previous generation. Ah, este ya es And in más regards to antiguo. pricing, Valve is running the same kind of pricing tiers as the original Steam Deck. Claro. $399 base model, which remains unchanged. It's still the Ah, no, es una máquina, weón. Me quedo loco la cantidad de máquinas que tiene esa. Ok, los precios, con razón. Estos son los precios que van a tener. Lo que están viendo a la izquierda, obviamente, es la que está ahorita en el mercado. La del medio es la de 549. Te vale casi igual que una PlayStation normal, PlayStation 5 o Xbox. Y luego tenemos la OLED Screen 649. Son un poco caras, no digo que no, pero lo que te ofrece es como tener una consola de videojuego a tu mano, ¿me entiendes? Prácticamente tienes una consola, una PlayStation en tu mano. Por eso es que yo digo que esto no puede tener competencia ni con la Switch ni con la PlayStation portable. La PlayStation portable es no puede tener comparación con esto. Esto es una máquina, hermano. In the top tier are these OLED refresh models with larger storage than Es un poco cara, no digo que no, un poco cara, pero también tienes una máquina ahí por unos años. And my thoughts on it are that I think the pricing is quite fair. I would say that Este tipo es un crack. considering all that you're getting, it's a very fair price. The thing that my mind goes to is like, El tipo está I pensando. just did a video on Sony's PlayStation 5 refresh, like their updated kind of slim version. Ok. And the difference in just company. Ok, está hablando que la diferencia entre las compañías de Steam y PlayStation 5 para crear un refresco en sus consolas. Ok, ahora vamos a ver. What they're trying to do is wild. Like the Sony's PlayStation Okay. 5 Slim seems to be just focused on, some kind of monetary gain for Sony. But here. Ah, ok. Lo que quiere decir que obviamente la PlayStation se basa más que todo en la parte de la estética, mientras que Steam se preparó o mejoró un refresco en lo que es sus componentes internos, en su GPU. Esa es la gran diferencia, ¿ves? Eso sí es una compañía, no como la PlayStation Slim, que es pura mentira. They put so Puro much adorno. effort to do all these tweaks and adjustments for what the users actually want. And a lot of it was Exacto. just unnecessary, but they just did it because they could. No tiene necesario, Also, exacto.
Sí, es muy caro. No te niego que 549 por una consola de portátil, pero también tienes una máquina. Exacto. Es una máquina. Ahí puedes mover cualquier tipo de videojuego, ¿ok? Cualquier tipo de videojuego. Ok, aquí te va a mostrar lo que es el case como tal. Vamos a ver, deja que me muestre qué es. Bueno, esto ya es básico. Esto es cuando te compras la Steam Deck, obviamente. Sí, o sea. Yeah. Tiene dos funciones. Bueno, esto ya es lo de menos. Ok, este es el case normal. Si lo unes a la otra es para que lo cargues en tu mochila y lo lleves para todos lados. Exactamente, sí, exacto. Esto es parte de sí, normal. Una cosa de loco esta nueva Steam Deck. Una belleza, tengo que decirlo. Claro, de lo que sea. Oh, Dios. Pues sí, amigos, hasta aquí llegamos a lo que es en esta review de la nueva Steam Deck OLED. Una máquina, literalmente una máquina totalmente diferente a lo que hizo PS5 con la versión Slim, que no mejoró nada la parte del GPU. Es un poco caro esta consola, obviamente que es un poco caro, pero también tienes una consola portátil que puedes jugar cualquier tipo de videojuegos a la palma de tu mano. Por eso es que ese es el valor, y puedes mover consolas de nivel de gráficas de PlayStation 5, Xbox Series X o S. Ahora, esto no lo puedes comparar nunca con Switch, jamás y nunca. O sea, por más que Switch sea portátil o la misma PlayStation portátil, la portable esa no tiene comparación para nada. Esto es una máquina, viejo. Si tuviera el dinero y hiciera una retrospectiva, creo yo, porque yo soy más de jugar en la casa, en mi casa, jugar en consola sentado, pero para las personas que andan rodando todo el día en la calle, o que se la pasan viajando y tienen o son fanáticos del videogame, esto les sale de maravilla, tío. De verdad que sí. Quedé contentísimo. Creo que es la mejor consola portátil del 2023. Vamos a esperar por la Switch 2, pero no tiene comparativo con esto. Y bueno, nada, te recuerdo que si te gusta este tipo de contenido, amigo, suscríbete a mi canal de YouTube. De verdad, aquí hacemos review de este canal de Dave 2D, que es un gran youtuber que hace de todo, reviews de todo cosa. Y nada, nos vemos en otro video con otra review de lo que salga, y nos vemos. Suscríbete a mi canal de YouTube y gracias por acompañarme, que es lo más importante. Dale un buen like al video, ok. Chao, gracias.